Ahora vamos a ver 13 principios de fe. Recién vimos Peralla. ¿Quieren más Peralla? Tengo más para allá, tengo para hablar 4 horas de Peralla. No, queremos. Pero vamos a ver algo para que estén todos contentos. El jueves vamos a ver el tema de las 10 plagas. ¿Está bien? Interesante. Y cuál es el objetivo y cómo se dividen. Un shiur para la Gagá de Pesaj. Para hablar en la mesa de la Gagá. Y tenemos que ver la película, que también se los debo. Yo pensé ya dárselas, pero tengo que. Hay una película buenísima que quiero mostrárselas, que son pruebas científicas de la salida de Egipto. Que buenísima, lo mejor. En una mentalidad intelectual y científica, ¿no? O sea, uniendo la Torah con la ciencia. Se llama Código del Éxodo, de Discovery Channel. Después la vamos a ver, ¿está bien? Y la vamos a analizar. Voy a lo que ahora es 13 principios de fe. ¿Se acuerdan que en la última clase vimos los 4 niveles de completitud? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces ahora entramos a analizar de neto el primer principio de fe. También vas a repasar. De neto el primer principio de fe, que es ¿quién es Dios? ¿Está claro? Objetivo de la clase. Analizar las grandes definiciones de Dios. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Como la esencia de Maura no está acostumbrada. O sea, que estamos profundizando, ¿no? O sea, siempre nosotros, Dios es lo más importante. Bueno, Dios, ¿qué significa Dios? Bueno, cada uno tiene una idea que él tiene de Dios. Bueno, pero si cada uno tiene una idea diferente de Dios, entonces no estamos sirviendo al mismo Dios. ¿Entienden lo grave? No, es importantísimo, es la base de todo, de quién es Dios. O sea, cuando en el judaísmo decimos Dios, ¿a qué nos referimos? Es que hay muchas definiciones posibles. Y hay definiciones verdaderas, definiciones legítimas. Yo puedo decir Dios es todo bondadoso, puedo decir Dios es justo, vamos a ver varias definiciones. En cierta manera tiene que ver con los nombres de Dios. ¿Vieron que Dios tiene 7 nombres? Porque si Dios es único, ¿por qué tiene 7 nombres? No tiene sentido. Si es uno, o sea que cada nombre me habla de algo. Me habla de atributos, significa de cómo Dios maneja el mundo. Entonces cada nombre me habla de cierto aspecto de cómo Dios maneja todo. Perfecto. ¿Okay? Entonces, pero también tenemos el nombre propio, ¿no? Entonces habría que ver cuál es la diferencia entre los nombres y el nombre propio. Como que el nombre propio hablaría más. Las acciones y otra la esencia. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la clase. ¿Está bien? Con los niveles de perfecciones terminamos. Sí, eso lo vi, eso lo terminé. Pueden seguir el Morene Bujime el texto, pero quise demostrar cuál era el objetivo, ¿se acuerdan? Empezamos. Definiciones posibles de Dios. Definiciones verdaderas de Dios. Lo que vamos a ver, definiciones verdaderas de Dios. Y no definiciones ilegítimas. ¿Qué es una definición ilegítima? No legítima, no verdadera. Por ejemplo, si yo pienso que Dios es una gran energía en el mundo, es una energía, no es una definición verdadera de Dios, porque la energía es una creación. ¿Está bien? Del momento que la materia se transforma en energía y energía en materia, si vos pensás que la energía es Dios, estás adorando a algo de la naturaleza. Pero al decir es, lo estás limitando. Gracias. También. Podés decir que no es. Pará, ya fuiste profundo, pará, de a poquito, empezamos. Primero vamos a ver las definiciones verdaderas de Dios, después vamos a ir a la unicidad y ahí vamos a ver qué podemos decir y qué no. Ya fuiste rápido. Primero tengo que demostrar las definiciones, ¿está bien? Entonces, primero, ¿cuál es la verdadera definición de Dios o cuál es la definición más elevada de Dios? Ese es el objetivo de la clase, ¿está bien? Sí. ¿Entendieron? Decir Dios es una energía no tiene sentido. Suena lindo, wow, es una energía, la energía del mundo. Está bien, suena lindo, pero no estás definiendo qué significa energía. Sí. ¿Entiendes? Ese es el problema. Sí. Piensa que energía, pero si sabes lo que significa energía, que también está bien, energía se transforma más en energía y materia en energía, entonces sería, la energía es otro aspecto de este universo. Sí. Y bueno, ¿y qué tiene de malo? Y eso no es Dios, porque Dios es el creador del universo. ¿Entienden? Lo que tiene de malo. Si adoro a la energía, es una manera intelectual de hacer idolatría. ¿Entienden? Porque en verdad está adorando algo de la creación. Y yo no hablo de la creación, yo hablo del creador. ¿Me siguen? Bueno. Entonces, definiciones de Dios. Empezamos. La primera definición la voy a traer basada en Rabí Yehuda Alevi. Rabí Yehuda Alevi, ¿qué libro escribió? Al-Kuzari. El Kuzari. ¿Escucharon el libro del Kuzari? Muy bien, un libro muy profundo de Emuná.
se estudia mucho también el ambiente. En las yeshivot se estudia mucho, Kuzari, ¿está bien? Y es un libro de mucha muna, en la cual hay un rey que busca la verdad. Y Dios se le revela en el sueño. ¿Y qué le dice en el sueño? Tus intenciones son buenas, pero no así tus acciones. Entonces se dio cuenta que él estaba buscando la verdad. Entonces dijo, bueno, entonces ¿por dónde debe estar la verdad? Entonces dice que al principio empieza el libro que le va a preguntar a ciertos filósofos. Dios se le revela y le dice, ahí todavía no está el punto. No dije en contra porque dijimos que filosofía y judaísmo van de unidos. Pero ahí le dice, primero habla con el cristianismo. Le pregunta las pautas del cristianismo y que define. Dios se le revela en el sueño y le dice, ahí no está la verdad. ¿A quién preguntó después? Sigan ustedes. Al Islam. ¿Pensó? Entonces debe estar la verdad en el Islam. O sea que no pensó en el judaísmo, de entrada. Lo dejó para el final. Dijo, no, el pueblo judío perseguido, pequeño. No creo que esté ahí la verdad. El Islam a lo mejor, hay 700 millones. Dios se le revela en un sueño y dice, ahí no está la verdad. Entonces dijo, bueno, voy a preguntar al rabino. Empieza a hablar con el rabino. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Se convence. Ahí ya Dios no se le aparece de nuevo y le dice, ahí no está la verdad. Entonces entiende que ahí está la verdad. Y todo el libro está basado en preguntas y respuestas del rey al rab. Al fin y al cabo el rey define convertirse al judaísmo. No solamente se convierte él, sino también se convierte toda su nación, todo su país. No sé si hubo algún momento histórico así interesante de una nación entera que se convierta al judaísmo. Siempre hubo individuos, pero no naciones. Esos son llamados los cúsares. Y es un dato histórico, ¿eh? Lo pueden buscar en la enciclopedia. Está bien, si van a la enciclopedia van a ver, en la enciclopedia británica van a ver, habla del pueblo de los cúsares. Y cómo, está bien, un pueblo que se convirtió al judaísmo. ¿Qué pasó después? Habría que ver, ¿eh? ¿Quiénes son los descendientes? Está bien, por eso, ¿qué pasó después? Habría que ver, si después ya entraron en el judaísmo y por eso, y también nosotros, o que, no, eso es historia, hay que ver qué pasó. Pero lo interesante es este rey y este pueblo que se convierte al judaísmo, ¿está bien? Bueno, el libro se llama El Kusari. Ese libro se atribuye a Rabbi Yehuda Halevi, que lo escribe. Y en una de las preguntas, porque ¿qué tiene que ver esto con lo que yo quería hablar de Dios? El rey le pregunta al rabino, cuando ustedes creen en Dios, ¿a qué Dios se refieren? Entonces el rabino le contesta, ¿en quién cree a Israel? ¿Y qué le contesta? Ahí va la respuesta. Nosotros creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál es Dios? Por eso, buena pregunta. Yo digo, muy buena la pregunta, muy linda, interesante, pero ¿cuál es la definición? ¿Cómo? ¿No te dije? ¿El Dios de Abraham, Isaac y Jacob? No me dijiste nada. Me tengo que meter en la cabeza de Abraham o en la cabeza de Isaac, pero yo no sé qué piensa Abraham cuando dice Dios. No, entonces la respuesta es media tonta. No es tonta la respuesta, sigo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios de todo el pueblo de Israel, que sacó a los judíos de Mitzrayim y que los llevó a la tierra de Israel y que los sigue manteniendo hasta hoy en día. Ahora definió un poquito más. ¿Cómo lo definió Dios de Abraham, Isaac y Jacob? No Dios de Abraham en el que cree Abraham, porque ahí no me definió, yo no sé en quién cree. No, Dios de Abraham sería como el protector de Abraham. Las acciones que Hashem hizo. Lo que Dios le hizo a Abraham, lo que Dios le hizo a Isaac, lo que Dios le hizo a Isaac, lo que Dios le dijo a sus descendientes del pueblo de Israel. Nos sacó de Mitzrayim, nos llevó a la tierra de Israel, nos entregó la Torá. ¿Cómo lo está definiendo a Dios? Lo está definiendo a Dios como Eloé Israel, el Dios de Israel. O en palabras modernas, hay muchas canciones que son así, Shomer Israel. Shomer Israel. ¿Dice qué es Shomer Israel? El protector de Israel. O sea, lo define a Dios de qué manera. Dios, ¿quién es? Ese ser que está detrás del pueblo judío, que mantiene al pueblo judío y que nos mantiene hasta hoy en día. Nos creó como pueblo, nos eligió como pueblo y hasta hoy en día nos protege. ¿Me siguieron? Bueno, ahora vamos a analizar la definición. ¿Es una definición verdadera de Dios? O sea, ¿es verdad que en la Biblia, en el Tanaj, cuando decimos Dios, nos referimos a eso? Sí. ¿Es una definición? No dije que sea la máxima, por eso empecé por esa. ¿Está bien? Pero es una definición legítima. ¿Qué quiere decir definición legítima? Cuando nosotros decimos Elohim, nos referimos a este concepto, al Eloé Israel, el Dios de Israel.
¿Está bien? ¿O quieren que la anote en el pizarrón o está bien? ¿Está bien? Primera definición. Dios de Israel o protector de Israel. Dice Rabbi Levi. ¿Por qué me parece tan importante esta definición? Porque vos le preguntas a él, ¿por qué lo definiste así de esta manera? Tenías varias maneras de definirlo. Porque es algo clarísimo que lo ves en la historia del pueblo judío. Eso es lo que le gusta a Rabbi Levi. Vos querés definirlo a Dios, yo quiero definirlo con algo contundente. ¿Cuál es la gran prueba de que Dios existe? El pueblo judío. Porque no puede seguir. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel puede seguir existiendo si no hay un Dios detrás del pueblo de Israel? ¿Y por qué no? Hay muchos pueblos, sí, pero el pueblo de Israel fue perseguido toda la historia. Fue perseguido, salió al exilio. ¿Un número inmenso? No era un número inmenso. Israel siempre fue un número pequeño. ¿Cómo puede ser que estando 2000 años en el exilio, siendo el pueblo más perseguido de la historia, más perseguido, no hay un pueblo más perseguido, el antisemitismo es algo internacional, todos nos odian, fuimos expulsados de toda la nación más de 50 veces, ¿qué sería lo lógico? Estadísticamente hablando. Que no, exacto. ¿Cómo seguimos existiendo todavía? ¿Cómo lo explican? ¿Cómo explican que todavía sigamos existiendo? Hay una sola respuesta. Dios. ¿Entienden la respuesta? Está buena la respuesta. Tiene que haber un Dios detrás de este pueblo. Si no, este pueblo no puede existir. Es lo que se define el Dios de Israel. O sea, le preguntaron a Pascal, Luis XIV, rey de Inglaterra. Pascal, filósofo. Le dice, Pascal, demostrame que existen los milagros. ¿Está bien? Pascal es un filósofo, le dice, Pascal, demostrame que existen los milagros. Dame una prueba de la historia que existen los milagros. ¿Y Pascal qué le contesta? La prueba es el pueblo de Israel. ¡Qué respuesta! Y así el Goy, el rey el Luis XIV Goy, Pascal Goy, le dice, dame una prueba que existe Dios, y dice, el pueblo judío, mi señor, el pueblo judío. Quiero tener la respuesta de Pascal. ¿Cuál fue la respuesta de Pascal? Que lo convenció, ¿eh? Porque no hay cómo existir un pueblo. No hay cómo demostrar la existencia del pueblo judío sin Dios. Está buena la respuesta, ¿entendieron? Entonces, es verdad, por eso Rabbi Levi habla mucho del tema de la historia y la historia de Israel, y por eso para él es muy importante ese concepto. Porque él mete toda su concepción en Dios, el Dios de Israel. No dije que sea la más profunda, obvio. Pero está bueno, es una definición verdadera. ¿Me siguieron? Sí. En otras palabras, en el Tanaj, cuando decimos Elohim, nos referimos según el contexto, al Dios que está detrás de este pueblo, que mantiene y protege a este pueblo. O sea, eso te define que también existe y que también mantiene al pueblo judío. ¿Me siguen? ¿Es la mejor definición de Dios? Es una definición, pero ¿es la mejor? No. ¿Por qué? Porque no explica exactamente. Me explicó una manera, la manera de proteger a Israel. Es una manera limitada de definir a Dios. ¿Están de acuerdo? Es limitada. Primero, es limitada porque Dios no es solamente Dios de Israel, Dios es Dios de todos. O sea, es el Dios del universo, ¿no? Entonces, si yo digo el Dios de Israel, es como que lo limité. Lo limité a la relación Dios, el pueblo judío. Y también hay una relación Dios universo, Dios mundo, Dios los goim, ¿no? El creador del mundo también, ¿no? Por eso digo que esta definición no es le queda chica. Habría que ver por qué a Rabbi Levi le gustó tanto esta definición. Después él la defiende. Él dice porque esto es lo mejor, lo más contundente que yo podría demostrar. Las otras cosas pueden haber discusión. Eso es la postura de él. Le puedo discutir también, ¿eh? ¿Pero entendieron lo que dice? Yo digo, es limitada porque solamente habla de la relación Dios con Israel. Es limitada porque puedo decir muchas cosas más profundas de Dios todavía. Y es limitada porque yo quiero llegar a la esencia de Dios. Y no sé si llegaste a la esencia de Dios diciendo eso. Llegaste a una manera de actuar, que es su relación con Israel, pero no llegaste a la esencia. ¿Me siguieron? Y si esa fuese la esencia, es muy limitada. No puede ser. Porque la esencia de Dios no es solamente con Israel. Y si Israel no existe, entonces Dios no existe. No puede ser. ¿Me siguieron? Entonces voy a la segunda definición. ¿Está claro? Segunda definición de la clase. Iba a decir algo más y me olvidé. ¿Qué pasuk apoya su teoría? ¿Qué pasuk apoya la teoría de Rabbi Levi? Que la máxima definición de Dios es Dios, el Dios de Israel. El primer mandamiento. ¿Cómo? ¿Qué hace el primer mandamiento? Está bueno, miren lo que dice el primer mandamiento. Yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. ¿Cómo se definió? Que te saqué de Mitzrayim. Está buena. Él trae. Yo puedo discutirlo, pero está buena la prueba que trajo. Te trajo el primer mandamiento, que es cuando Dios se revela al mundo.
Es lo primero que escuchamos de Dios. ¿Y qué es lo primero que nos dijo? Que te saqué de Mitzrayim. ¿Ves? Que la mejor manera de verlo es en la historia. O sea, según la teoría esta es como ver a Dios en la historia. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, respuesta 2. Respuesta de Ramban, con N. Ramban escribió una explicación a toda la Torah. ¿Está bien? Y al principio de todo, así empieza hay una pregunta famosa de Rashi. A ver si se la acuerdan. Rashi pregunta, ¿por qué la Torah empieza por Bereshit? Esa es la pregunta de Rashi. ¿Se acuerdan de esta pregunta? El primer Rashi de la Torah. ¿Por qué la Torah comenzó por Bereshit? Y contesta Rashi. O sea, ¿en qué está basada la pregunta de Rashi? Rashi dice así. Si la Torah es un libro de mitzvot, entonces ¿cómo tendría que empezar la Torah? Por la primer mitzvah. Porque si yo te voy a traer mitzvot, tendría que empezar por la primera. Y la primera mitzvah que Dios le entregó a Israel es en esta semana, justo. Jodesh, el Rosh Hodesh y el Korban Pesach y la salida de mitzvot. Esas son las primeras mitzvot. Entonces, la Torah podía haber empezado ahí. Al fin y al cabo, la Torah no es un libro de mitzvot. ¿Entendieron la pregunta de Rashi? Entonces Rashi pregunta, ¿por qué la Torah empezó por Bereshit? Rashi contesta lo que contesta. Ahora no es lo más importante a mí contestar a Rashi. Lo que me interesa es ver lo que dice Ramban al respecto. Ramban dice, y eso es lo interesante, no entiendo a Rashi. Y eso me interesa. ¿Por qué Ramban no entiende la pregunta de Rashi? Acuérdense, la pregunta de Rashi es, ¿por qué la Torah no empezó por la primera mitzvah? Si es un libro de mitzvot, tendría que empezar por la primera mitzvah. Viene Ramban y dice, la verdad que no lo entiendo a Rashi. ¿Por qué no lo entiende? Estamos profundizando. Porque primero Hashem se tiene que presentar. Porque Ramban dice... Y después... Ramban dice, no entiendo la pregunta de Rashi. ¿Rashi qué decir? ¿Que empiece por la primera mitzvah? O sea, como que la Torah es un libro técnico. Mitzvah 1, mitzvah 2. No. Primero Dios se tiene que presentar. O sea, ¿por qué Ramban no entiende la pregunta de Rashi? ¿O no estaría de acuerdo con la pregunta? Porque es un poco obvio. Porque es obvio para él, para Ramban, que la Torah tiene que empezar por Bereshit. Obvio que tiene que empezar por Bereshit. ¿Qué quieres? ¿Empezar por la primera mitzvah? Primero Dios se tiene que presentar. Ah, Ramban, ¿cómo entendés Bereshit? ¿Por qué la Torah empezó por Bereshit? Porque Dios se está presentando. A ver, ¿cómo se presenta Dios? Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz. ¿Cuál es la presentación de Dios? ¿Qué significa Dios? Lo que vos dijiste antes. El creador. Bereshit, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ¿qué significa Dios? Lo que creó. El creador del universo. Está buena. Segunda definición. Yo lo traje todo esto para dar la definición. No hay mejor definición de Dios que el creador de todo. No solamente creador y mantenedor. O sea, Dios creó el universo y Dios mantiene el universo y maneja el universo. O sea, cuando decimos Dios, ese debe ser el concepto que tenemos que tener en nuestra mente. ¿Qué les parece esta definición? O sea, en hibrid, ¿cómo se dice? Boré Olam. Boré Olam, es más, a veces, ¿cómo decimos en judaísmo Dios? Boré Olam nos dice, o sea, en vez de decir Dios, decís Boré Olam. O sea, ¿cómo lo estoy describiendo a Dios? Como Boré Olam. O sea que cuando yo digo Dios, ¿a qué me refiero? A Boré Olam. Boré Olam, creador del universo. ¿Qué les parece esta definición de Dios? ¿Está buena? ¿Está buena o no está buena? ¿Es mejor que la anterior? Sí. ¿Por qué? Sí, porque habla de algo más Porque universal habla con relación con todo el mundo, los pueblos, no solamente con Israel. Le damos amplitud. Es una definición mucho mejor porque es más amplia. Es mucho mejor porque es más abarcativa. ¿Están de acuerdo? Es más porque es más universal. ¿Están de acuerdo? Y es más, está describiendo lo máximo de Dios, que es el creador de todo. La verdad me parece como que llegamos a la mejor. La habíamos que traer al final. ¿Por qué la trajimos ahora y no la trajimos al final? Porque va a haber otra mejor. Porque va a haber otra mejor. Pero si no, tú vas a... ¿Qué punto flojo tiene esta definición si estoy buscando la esencia de Dios? Estamos las definiciones de Dios. Primera, protector de Israel. Segunda, creador del universo. Porque lo mismo, si no hay universo, no hay Dios. Ah, bien. Me agarro, sabe cómo pensamos. Y ya, si no hay universo, no hay Dios. Porque ¿cuál es la definición de Dios? Porque es que aquí lo está definiendo por una acción. Muy bien. No Otro punto. 2 puntos. Punto número 1, que si toda la definición de Dios es creador del universo, entonces ¿dónde queda Dios si el universo no está? ¿Entienden? O sea que yo lo describo, o sea, yo digo, ¿qué es Dios?
el creador del universo. O sea que hay una dependencia, es como una dependencia entre Dios y el universo. Porque ¿qué es Dios? El que hace esto. Y si no hace esto, o sea, más, antes de crear el mundo, ¿Dios existía? Sí. Entonces esta no es la definición, esta es la gran acción, pero no la definición. ¿Me siguieron? Es como... Segundo lo que dijiste, que esta es la gran acción, pero no la esencia. Sí. Está bueno. ¿Ven que no llegamos a la esencia? Es como cuando buscamos la esencia de lo hombre y la Abdil, buscamos y nunca podríamos hablar de sus poses o las cosas que ella hacía. Muy bien, si Porque yo tengo que hablar de la esencia del hombre, puedo hablar de lo que el hombre hace, pero yo querría saber, ¿pero qué es el hombre? Es un ser pensante y vivo, ¿está bien? ¿Qué hace? Muchas acciones, pero las acciones son las acciones. Hay que ver cuál es la esencia del hombre. ¿Me siguen? Y lo mismo para tipo la Abdil y para encontrar. Para Dios todavía más difícil. Sí, obvio. ¿Están de acuerdo con lo que dije? Sí. Que Boreo Olam no define todo lo que es Dios. Sí. Es buenísima la definición, pero todavía no llegamos. Bueno. Pero ¿cuál es la prueba que tiene Ramban para defender su teoría? Ramban dice que lo más profundo que puedo decir de Dios es creador de todo. ¿Cuál es la mejor prueba que tiene Ramban? Que es el primer pasuk de la Torá. No, estoy diciendo pruebas textuales, ¿está bien? Cada uno quiere defender su teoría con un pasuk. Rabbi Yehuda Levi defendió su teoría con el primer mandamiento. Sí. Ramban con N defendería su teoría con que así empieza la Torá. ¿Por qué la Torá empieza por ese pasuk? Porque eso es lo mejor que puedo decir de Dios. Por eso, porque Dios se está presentando. Entonces no hay mejor presentación que Dios creador de todo. Si no se tendría que presentar de otra manera. Está buena la prueba de Ramban, ¿entendieron? Sí. Pero tiene las preguntas lógicas que nosotros hicimos. Sí. Está bien, Ramban, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué dirías si no hay mundo? ¿Vos, Ramban, qué dirías? ¿Dios existe? Ramban, ¿qué dirías? Sí. ¿Ves? Entonces no me dijiste la mejor definición. ¿Tiene que haber algo más? Yo pienso que diría, tenés razón. No sé, no estoy hablando con Ramban, pero es pregunta, ¿no? ¿Me siguieron? Y también estarías definiéndolo por las acciones y no por la esencia. Ulay Ramban tendría su respuesta. ¿Por qué no dijo otra cosa? O diría que esto que está diciendo está incluyendo lo que queremos decir después. Pero entendieron la pregunta. ¿Está bien hasta acá? Tercera definición. La vamos a llamar la definición más popular. Es popular porque la gente cuando dice Dios se refiere a eso. La mayoría de la gente cuando dicen Dios, ¿a qué se refieren? A cabello. ¿Pero qué quiere decir? Inclusive universal, no solamente en el judaísmo. Y no estoy hablando de cristianismo, porque si piensa que Jesús es Dios, ya eso es idolatría, no. Estoy hablando de la definición más universal, básica, que cuando la gente dice Dios, se refiere a eso. Una fuerza, seguí otra palabra más. Una fuerza superpoderosa. Muy bien, vamos a decir así. Todopoderoso. Kol y Ajol. Está buena esta definición. Vamos a ver. En la mayoría, Almighty, dice en inglés. Está bien, el todopoderoso, el que puede todo. ¿Quién es Dios? El todopoderoso. O sea, cuando decís Dios, eso es lo que pensás. Pensás, el ser que puede todo. ¿Es verdad que pensamos así o no? Sí. ¿Es una buena definición o no? Está buena, está buena. Dios es el ser, es el todopoderoso. Espera, de nuevo. Antes, Dios de Israel. Después, creador del universo. Ahora, todopoderoso. ¿Por qué la trajimos después que la anterior? ¿En qué le gana esta definición a la anterior? Porque podría no te crear del mundo. Porque a través de este poder... Vamos a ver, espera, dice todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? Que puede... Todo. Y que podría también no te crear del mundo, podría te crear... O sea, incluye este universo, incluye otros universos hipotéticos posibles, incluye todas las posibilidades. ¡Wow! ¡Qué poderoso! No hay límite. Genial, está buena. Es más, es lo que vemos ahora en la salida de Mitzrayim. Todos los puntos que vos ves que recalca ahora en la salida de Mitzrayim es, ahora sabrán que yo soy Dios, es que Dios es todopoderoso y por eso va rompiendo con todas las plagas todo lo que los egipcios adoraban. O sea que vos ves que ahí el punto es todopoderoso. El que puede todo. Es mejor que creador del universo porque puede este universo y puede hacer otro universo y puede hacer que esta y no. Es mejor, es buenísima. ¿Está bien? No hay límite. No hay límite para su poder. ¿Están de acuerdo? Muy bien, está buena definición. La pregunta es si llegamos a la esencia. ¿Llegamos a la esencia de Dios? Esto va difícil. ¿Cómo vemos que no llega a la esencia de todo lo que es Dios? O que no llega a lo más básico de lo que es Dios. Seguimos limitando. ¿Cómo lo limito en todopoderoso? Bastante auto, puede todo. Sí, pero ¿Qué significa todopoderoso? ¿Qué significa? Que puede hacer todo lo que quiere.
O sea, Hacer. bien. Sí, el ¿qué va a hacer hacer? está- Todopoderoso es un hacer, puede hacer todo, ¿entienden? Puede todo. Es una relación de Dios Con su acción. Con la a la existencia, a todo lo que existe fuera de él. Que él puede hacer esto, puede hacer aquello, puede no hacer, ¿entienden? O sea, no estoy describiendo lo que es, estoy describiendo todas las posibilidades de lo que él puede hacer. Igual es bastante abstracta, porque es como que por encima lo que él, pero igual lo estoy describiendo por lo que hace, ¿me sigan? Entonces no llegué a lo que él es, llegué a todo lo que él puede hacer. ¿Me siguieron? Sí. Es más, otro punto flojo de esta definición. No digo que no sea verdadera, es buenísima, pero no llegué. ¿Qué recalcas al decir todopoderoso? ¿Qué recalco? Que tiene ¿Qué estoy poder, segura? que tiene fuerza. Sí. ¿Y qué no recalco entonces? Muy bien. No estoy recalcando la bondad de Dios. O sea, puede ser todopoderoso y ser malo. La verdad que sí, ¿no? Si yo digo, ¿Dios qué es? El todopoderoso. Ah, puede ser todopoderoso. Yo al decir todopoderoso no dije que es bondadoso. Tendría que decirte, es todopoderoso y en todo el poder siempre se aplica bondad. Pero si yo no te explico esta palabra, ve que diciendo todopoderoso no abarqué todo. Que ese es el punto flojo de la definición. ¿Cómo lo ven en la primera y en la segunda? Protector de Israel y creador del mundo y mantenedor del mundo. Bondad. Ahí veo la bondad, ¿ven? La primera y la segunda definición incluían la bondad de Dios. La tercera definición no incluyen. Por eso digo que no es una definición completa. Obvio, podría decir, bueno, pone esta, más esta, más esta. Perfecto, es todo lo que nosotros decimos de Dios. ¿Me siguieron? Cuarta definición. Definición de Yitro, el suegro de Moshe. La aplico al suegro de Moshe. Yitro, cuando salen los judíos de Mitzrayim, dice, y lo va a recibir a Moshe, dice, ahora creo en Dios. Te preguntan, ¿por qué ahora crees en Dios? ¿Qué viste que ahora crees en Dios, Yitro? ¿Qué vio? ¿Qué vio en la salida de Egipto que ahora cree en Dios? Los milagros. Entonces, si los milagros sería el poder, entonces sería lo que dijimos todopoderoso, lo mismo, ¿no? Yo digo que hay algo más. ¿Qué vio Yitro? Sobrenatural, no sé. Si es poderes sobrenaturales, es todopoderoso, incluye. Algo más. Él vio esto, miren lo que vio. ¿Qué quisieron hacer los egipcios? ¿Matar a quién? A los niños. ¿Por qué a los niños y no a las niñas? Porque los niños Iban a crecer, iban a hacer un ejército y se iban a rebelar. ¿Está claro? ¿Y dónde los mató? el agua. En el agua. ¿Siguieron hasta acá? Ah, me da Ya que que- ¿Qué vio Yitro? Vio que Dios castigó. ¿A quién castigó Dios? A los egipcios. ¿No? ¿A quién egipcio? Al ejército. ¿En dónde? En el agua. Dice Yitro, ahora creo en Dios. ¿Cuál es la definición? Es la definición más... También es clásica esta definición. Mira que medio mira. Midá que negue el midá. Que Dios maneja el mundo con justicia perfecta. O sea, ¿por qué Yitro dijo, ahora creo en Dios? ¿Qué pasa que antes no? O sea, antes no veía la justicia. ¿Y ahora qué vio? Justicia perfecta. ¿Qué dijo ahora? Ahora creo en Dios. O sea, ¿cuál es la definición que tiene de Dios? El ser que maneja el mundo con justicia. Y no me digan que no es una definición muy popular, porque creo que es de las más populares que hay. O sea, ¿en qué quiere decir popular? Que la gente cuando dice Dios se refiere a eso. tiene ese concepto en... El concepto que tiene cuando dice Dios es el ser que maneja el mundo con justicia. Tal es así la definición que tiene la gente, que a veces cuando no ve justicia, No Piensa crees que- que... deja de creer en Dios. ¿Por qué dejan de creer en Dios? Porque ¿qué significaba Dios? El que maneja el mundo con justicia. Entonces si no ve justicia, no cree en Dios. ¿Ven que lo hacen como sinónimo? Yo no estoy de acuerdo que al no ver la justicia no crea en Dios. Primero, porque vos no entendés cómo es la justicia divina. Segundo, porque entonces tu emuná es limitada. Y tercero, porque esa no es la esencia de Dios. Pero él lo tiene tan inconscientemente, que esa es la definición, que él al no verlo no cree. Y al verlo cree. Por eso mucha gente después del holocausto dejaron de creer en Dios. Pero hay mucha gente después del holocausto que se mantuvieron firme también. Depende, ¿está bien? Claro, si toda tu fe la tenés basada en ese concepto, y de repente vos no ves para nada la justicia, entonces dejas de creer. Porque lo que vos tenías en tu mente era Dios, el ser que maneja el mundo con justicia. ¿Me siguieron? No quite, obvio que nosotros sostenemos que Dios maneja el mundo con justicia, ¿eh? Y es una definición judía de Dios, que Dios es el ser que maneja el mundo con justicia. ¿Sí? ¿Cómo se dice normalmente eso en hebreo? Dime, Jofet. Eso, Shofet. ¿Está bien? Dice Abraham Avinu, a Shofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. El juez del mundo no va a hacer justicia. O sea, Abraham tenía clara que el juez del mundo hace justicia. Por eso le pregunto a Dios, ¿el juez del mundo no va a hacer justicia? Y yo le contesto, sí, vas a ver que sí, con lo de Sodoma y Gomorra.
¿Se acuerdan? Entonces, ¿y si hay 10 los vas a perdonar? Si hay 10 los voy a perdonar. Ah, está bien, está bien. O sea, cuarta definición, el juez del mundo. El ser que maneja todo con justicia. ¿Está bien? Ese, muy bien. ¿Es una definición bien judía? Sí. ¿Es una definición bien universal? No solamente judía, también universal. ¿También los joven cuando dicen Dios se refieren a eso? Sí. ¿Es la mejor definición de Dios? No. ¿Por qué? Es muy riguroso. Primero que lo estoy limitando. No, juez no es solamente din, puede ser con bondad, pero que la justicia es amplia. Pero ¿por qué no puedo decir que esa es la gran definición de la esencia de Dios? Lo limita a cómo maneja a los seres humanos. Cuando hablo de justicia hablo de los seres humanos, ¿no? Entonces lo estoy limitando. Y si no hay seres humanos, Dios no existe. Dios existe igual, ¿no? Eso es una definición muy limitada. Es muy auténtica, muy verdadera, pero muy limitada. ¿Me siguieron? Entonces tenemos 4 definiciones. Protector de Israel, verdadera, Creador del universo, verdadera. Todopoderoso, verdadera. Y juez del mundo, verdadera. ¿Pero llegamos a la esencia? No. Y viene la 5ª definición. ¿Quién tendría que decir la mejor definición? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? ¿Por qué Moshe tendría que decir la mejor? Porque Moshe fue la persona más cercana a Dios. ¿Están de acuerdo que Moshe tendría la mejor definición? Sí. Mejor que Moshe. ¿Quién tendría la mejor definición? Dios mismo. No, Dios mismo. La mejor definición sería la que me diga Dios, ¿no? Si Dios se me define a sí mismo, es la mejor. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Dónde Dios se define a sí mismo? Justo en la perashá también del Seder. Ve que en todas estas perashot hay muchas cosas. Moshe le pregunta a Dios, cuando me pregunten quién sos, ¿qué les contesto? Bien. Y dijo, diles, soy el que soy. No se entiende nada. Listo, acabó la clase. Estoy de acuerdo que no entendimos nada, pero ¿están de acuerdo que hay algo profundo o no? ¿Están de acuerdo que en esa frase hay algo súper profundo que no lo estamos entendiendo? Y porque Dios se está definiendo, y se está definiendo, soy, yo espero bien, ahí va la definición. ¿Quién? El que soy. Que me perdí. Ahí ya te perdí. No, dijiste lo mismo. Soy el que soy. ¿Y qué dije? Tú no dijiste nada. No, pero si Dios está diciendo que esa es la definición es porque es la mejor definición. Entonces ahora lo que tenemos que analizar es qué significa soy el que soy. ¿Están de acuerdo? Los dejé en la parte más siempre va lo mismo. Seguimos. Vamos a seguir si Dios quiere. Ahora vamos a seguir. Continuará. Son las 12.